Él es Daniel. Decidió hacer su voz pública para emprender un sueño, un proyecto que impulse el emprendimiento en su ciudad y país. Ahora tengo la oportunidad de acompañarlo en su búsqueda, para elegir un lugar y consolidar los planes que tiene en mente y que cada día se van materializando más. Nuestro rol por Cholula comenzó hace un par de semanas y en este episodio te compartimos el origen de Workbliss y un poco de la vida entre las mágicas calles de Cholula. ¿De dónde nace Workbliss y qué significa? Bien, voy a empezar por qué significa. Workbliss es una composición en inglés, claramente, que toma estas dos palabras, bliss, que es dicha, y work, de trabajo, ¿no? Me gusta más también traducirlo como la dicha en la labor o en el trabajo. ¿Y por qué dicha? Empecé este proyecto en 2024 buscando encontrar sentido también a lo que yo hago, principalmente y primeramente hacia mí, ¿no? De qué es lo que yo hago, y empecé a tener esta conversación con distintas personas acerca de qué les mueve, también para entender a ellos qué les mueve y yo crear mi propio proceso para encontrar también un propósito a lo que hago todos los días. Nació en 2024 como con estas conversaciones, empecé con un blog escrito, empecé a tener cierto movimiento en redes y eso fue esa etapa como de autoconocimiento y de conocimiento del entorno. Hablando con estas personas de otras industrias y de tener estas conversaciones, eventualmente eso evolucionó al 2025, que inicié mi podcast de Workbliss, justo para tener estas mismas conversaciones, pero ahora frente a un micrófono con el principal propósito de compartirlo. Porque al compartirlo la gente pues, puede identificarse y también ir encontrando más personas que se quieran sumar a la conversación. Automáticamente esto creó un cierto sentido de comunidad, ¿no? Hay gente que se interesó, las personas empezaron a interesar, les empezó a gustar lo que estábamos platicando y haciendo, y por eso hoy, a fin del 2025, me pregunto, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿Cómo va a evolucionar al siguiente año? Y de ahí parto a el fortalecimiento de esta comunidad, ¿no? Y por eso estoy en esta búsqueda y tengo una visión mucho más amplia de qué quiero lograr con este proyecto. Y me está gustando mucho la respuesta que he tenido, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues prácticamente es lo que se viene, ¿no? El crecimiento y el poder concretar esta comunidad de personas interesadas en tener propósito y de encontrar el propósito a lo que hacen todos los días y compartir, ¿no? Prácticamente va por ahí. ¿Te late? Vamos. Vamos al sol y ahí nos inspiramos más. Venga. Pica Cholula para ti. Pues igual podríamos empezar a hablar de esto. Lo que platicábamos ahorita, Cholula lo que tiene es que se mezclan distintos estilos de vida. Por supuesto está la gente que vive aquí de toda la vida, a lo mejor son como los oriundos cholultecas, que claramente tienen su tradición y a lo mejor están más apegados al tema tradicional de la zona, pero también es como este espacio y esta burbuja donde hay cierta apertura. Creo que normalmente se dan más este tipo de proyectos alternativos y pues al final de cuentas yo creo que se ha generado un entorno mucho más abierto a explorar nuevas cosas, ¿no? Y tiene su lado místico, por supuesto, toda la zona arqueológica, que es la verdad es que es una zona poco, siento, expuesta, poco descubierta, y pues eso también crea una cierta misticidad, ¿no? Dentro de la región. Entonces creo que en general la vibra, el ambiente, lo que tiene es estas particularidades que lo hacen muy, muy característico, ¿no? Yo creo que el ecosistema del emprendimiento, principalmente aquí, ¿no? Y es un poco a lo mejor
Empiezo por lo local y luego expandido hacia afuera. Yo creo que WorkBliss justo lo que busca es que este mismo ecosistema sea un ecosistema de contribuir, ¿no? Partiendo otra vez desde el principio de crear comunidad y de contribuir es ir sumando, ¿no? Entonces yo creo que justo las iniciativas normalmente, y lo que identifico es, pues existen iniciativas que son complementarias y muchas veces no se hablan. Justo lo que busca WorkBliss es que esas iniciativas complementarias se hablen unas con otras. Entonces, por eso es tan relevante el tema de comunidad y por eso es tan relevante tener muy claro este valor de contribuir y de colaborar, ¿no? Y de sumar. Es yo te sumo, tú me sumas. Entonces, justo al crear un hub, que es el principal enfoque de establecer esta nueva etapa de WorkBliss, es tener este entorno donde estas iniciativas tengan la facilidad de hablar. Y cada vez que necesiten de alguien más, llámese un mentor, llámese un experto en algún tema en específico o a lo mejor una relación estratégica, alianzas, proveedor, cliente, etcétera, pues tengan el entorno adecuado para hacerlo, ¿no? Y en cuanto a términos de creatividad, yo me iría más por el punto de pues que estamos viviendo también, siento, una nueva era, donde en su momento se habló de agilidad, de hacer las cosas rápidas, métodos ágiles, métodos a lo mejor más de hacer pilotajes de bajo costo, etcétera. Y hoy creo que digamos el método tradicional de ir construyendo e ir planeando con tiempo, más el método ágil se sintetizan en lo que necesitamos tal vez es tener esta escucha activa. Y entonces lo que quiero con WorkBliss es que exista ese entorno donde podamos ser ágiles, pero no irnos siempre por el vamos para lo ágil y lo económico, sino más bien vamos para lo que contribuye, lo que hace falta, llámese mercado, llámese comunidad, llámese entorno, llámese espacios locales, pero que se puedan, digamos, sintetizar en algún lado, ¿no? Entonces ese es sobre todo en estos términos. Y cuando hablamos de creatividad, creo que parto mucho de ello, de decir, bueno, en esta nueva era pues necesitamos híbridos, ¿no? No nada más hablamos de redes sociales, no nada más hablamos de inteligencia artificial y no nada más hablamos del tema presencial, sino necesitamos empezar con esas combinaciones en donde tengamos esa cercanía como humanos, tengamos el valor que agregamos como humanos y usemos las herramientas adecuadas como todas estas herramientas tecnológicas, que es un boom y que va a transformar totalmente la forma en la que trabajamos. Y entonces también es ver cuáles de nuestros skills, ¿no? Soft skills como personas agregan valor, que son todas estas habilidades blandas de humano a humano, usando herramientas de los hard skills, que son todas estas herramientas de tecnología que nos ofrecen. Entonces creo que también podemos crear este entorno ya futureando en, bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar en los siguientes años? Ese es también mucho el enfoque. No es que necesitamos necesariamente hoy, sino hacia dónde proyectamos la necesidad hacia el futuro y cómo nos mantenemos siendo humanos sin la necesidad de espantarnos por todo lo que ocurre a nivel tecnológico. Va por ahí. ¿Aceptas el reto? Acepto el reto. Pues ya que son 124 escaloncitos más, ¿verdad? A ver, cuéntanos qué tipo de proyectos te gustaría que se sumaran a este pues, hub de negocios, a WorkBliss. En mi visión lo que tenemos es, ¿no? Tanto proyectos nuevos, novedosos, gente con nuevas ideas, que prácticamente puedan partir desde cero. Y también pues proyectos que ya existan, negocios que a lo mejor ya vivan, iniciativas que ya tienen, pero que buscamos crecer. Ahora, ¿cuál es el enfoque de WorkBliss? Justo este punto y esta parte de... Vamos a esperar tantito por la respiración y por las conversaciones. A ver, mucho del enfoque de WorkBliss y uno de los valores principales es este tema de, o sea, ¿para qué somos humanos? Y de tener este tema de comunidad y de reconocer la parte humana de tanto de las personas, pero también de los negocios, y a veces esa es la parte que se nos olvida, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de proyectos? Pues justo esos, ¿no? Los que van enfocados a contribuir a que esta sociedad vaya para mejor,
¿no? Y llámese mejor puedo yo tener mis propios ojos de mejor y a lo mejor el vecino podrá tener otros ojos de qué es mejor en la sociedad. La idea de tener un hub es justo tener estas conversaciones, ¿no? Sentarnos a platicar y decir, oye, ¿cuál es el propósito de la iniciativa que estás teniendo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el negocio aquí? ¿Y cómo estás contribuyendo con eso a la sociedad? Y teniendo esa conversación seguramente vamos a llegar a una conciliación en donde pues nos haga sentido a lo mejor a todos o a ambos, ¿no? Y justo al tener estas conversaciones abiertas es ir encontrando el propósito y el motivo de hacer las cosas. Y creo que eso automáticamente te lleva a un punto de encuentro. Entonces, literalmente de humano a humano, tener el hub es, vamos a sentarnos a platicarlo y al tener las conversaciones y no nada más hacerlo por el negocio, sino encontrarle ese sentido. Ese es el tipo de iniciativas y de proyectos que me gustaría que estuvieran ahí, que quisieran tener esas conversaciones, que estén abiertos a esas conversaciones, sin importar hoy el motivo de que los mueva, ¿no? O la razón que los mueve, sino más bien estoy abierto a tener ese tipo de conversación más humana. ¿No has contado las cifras? Durante este trayecto pudimos conocer más a fondo el proyecto de Daniel. Escuchando el origen y el propósito que tiene WorkBliss, me permitió imaginar mejor el lugar físico que requiere para llevar a cabo las actividades y objetivos de esta iniciativa. Continuamos nuestro recorrido descubriendo algunos lugares en Cholula, observando la vida que sucede ahí y conociendo más de lo que mueve a Daniel. De retache. ¿Jalas o te pandeas? ¿Qué está bueno? A ver, te voy a compartir algo. Learn by doing, ¿no? O sea, creo que también parte de como de todo este speech de WorkBliss, de hacer las cosas, de los proyectos, o sea, mucho también ha sido el yo lo voy a hacer, lo voy a vivir, quiero tener como toda la experiencia y todo lo que voy haciendo lo voy documentando y o sea, es crear también como el método, el hablar de los temas, el compartir, para también tener bien documentado pues cómo ha sido mi camino. Y a partir de ello pues también puedo seguramente ayudar a todo aquel que tenga una nueva idea, que se quiera lanzar algo diferente, que diga, oye, ¿qué hago con...? Muchas veces se quedan como las ideas en los cajones, ¿no? Si tengo una idea, está buena, a veces la platico, a veces no, la guardo en un cajón y no la ejecuto. Y entonces también es como vivirlo yo mismo para ayudar a otros a, desde mi experiencia, compartírselos y también impulsar. O sea, al final de cuentas creo que mucho de mi propósito al hacer todo esto es inspirar. Yo lo que quiero es inspirar a la gente que sí, o a cualquier persona, si tiene una iniciativa, si quiere hacer algo, pues que se atreva a hacerlo, ¿no? Entonces también es parte un poco de la esencia de todo esto de WorkBliss, pues aquí está el entorno adecuado para que lo hagas, para que lo ejecutes, para que no sientas miedo, para que no te dé vergüenza, para que no te dé pena. Porque muchas veces, ante la inexperiencia, pues como que nos hacemos chiquitos. Creemos que, es que como yo no soy el experto, yo no sé cómo hacerlo, pues no me aviento porque seguramente allá afuera hay alguien que lo va a hacer mejor. Y la realidad es que tampoco es cierto, ¿no? Muchas veces no hay nadie allá afuera que lo pueda hacer mejor. Si ya tienes la idea y tienes la iniciativa y lo quieres hacer, pues hazlo, punto, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que Te caigas como ese vato. te caigas como el de enfrente que se acaba de caer en la bici, casi. Y te Pero mira, levantes. la salvó, se salvó. levantó y siguió pedaleando. Sí, sí. No, pues creo que es Seguir parte pedaleando. ¿no? Es como atreverse a hacer las cosas. Pero también es parte de la inspiración que quiero lograr con todo esto. Y vamos a California, según yo, Vamos para allá. está la buena.
Cuando cierran la recta, Ajá, por los últimos domingos de cada mes. ajá. Pero no, la verdad es que esta callecita me gusta mucho, pero Está muy bonito, sí. yo creo que los de aquí no se van a mover nunca. Ahí hay un terreno. Ahorita nos asomamos. Quiero enseñarte primero el cafecito de aquí. Va. Sí, esta calle está bonita. Libros de Sophie. Sí. ¿Es este el que decías? O... Ajá. Qué ¿Entramos? lindo, ¿no? A ver, esto está padre, ¿no? Club de lectura, agenda de diciembre. 3:17. Club de conversaciones en inglés. Hola, buenas. Charla literaria sobre Arthur Rimbaud. Club de conversación en francés. Mira, a ver si quieres venir. El club de lectura. Cianotipia. Cianotipia. Aprende esta curiosa técnica. A ver, te voy a asignar una misión ahorita que demos en la siguiente esquina. A ver, asígnamela. Sí. Solo si quieres una misión realmente retadora. Extraordinaria, Sí. Retadora, diría. retadora. Retadora. Pues aquí, que está más privado, cuéntanos qué es lo que te mueve a ti personalmente, más allá de WorkBliss. ¿Por qué Bien. lo haces? ¿Qué te gusta? Vale, justo, a ver, en paralelo con el proyecto, la realidad es que el proyecto no nació a partir de querer yo hacer algo específico, o sea, no tenía en ese momento una visión así, a largo plazo. Más bien, lo que pasó es, personalmente empecé yo a hacer un proceso de transformación, un proceso en el que me pregunté, bueno, ¿para qué estoy haciendo lo que hago todos los días? ¿Cuál es el motivo de hacer las cosas? Y justo con esa intención empecé a explorar y a interiorizar, ¿no? Hice como mi trabajo interno y en consecuencia, y yo diría fue parte de ello, pues empezar a expresarlo de adentro hacia afuera. Lo cual, de entrada, me cambió la perspectiva totalmente, punto número 1. Y punto número 2, parte de este descubrimiento fue justo encontrar mi propósito. Resulta que tras mucho trabajo, porque no es nada fácil y normalmente cuando uno hace la pregunta creen que, o sea, suena sencilla de contestar, de cuál es tu propósito, por qué, qué es lo que te motiva a hacer las cosas, pero cuando empiezas a de verdad rascarle cuesta trabajo encontrarlo. Al final de cuentas, en lo que yo concreté es justo que mi propósito, no nada más de mi trabajo, de mi labor, sino de vida en general, de todo, es inspirar y empoderar a mi entorno, a la gente a mi alrededor, a crear una mejor sociedad. Eso es lo que me mueve. Por eso creé este proyecto. En su momento nació sin darme cuenta y fue tomando forma en el camino. Y eventualmente le di dando este fondo, ¿no? Empezó con una forma, empezó con un formato, lo fui transformando. El formato, al final de cuentas, resultó en este fondo, ¿no? Al final, personalmente, lo que quiero lograr es justo eso, inspirar y empoderar a una mejor sociedad. En general, eso es lo que me mueve. Ya te pregunté, güey. Justo, Tú sabes que era a lo que ver, iba a preguntar. Sí, justo. A ver, es una buena pregunta porque la realidad es que no nació de un tema romántico, ¿no? De decir, y es algo que no te enseñan en realidad, ¿no? O sea, creo que al menos yo no tuve la educación ni en casa ni la educación en la escuela de decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me mueve? O sea, un tema más inspiracional, ¿no? Del propósito. Particularmente, ¿qué me movió a hacer esta búsqueda? La realidad es que nació de una frustración, tal cual, ¿no? Es como una frustración de decir, bueno, estoy echándole ganas, estoy esforzándome por todo esto. Por supuesto, económicamente quiero que me vaya mejor, pero en realidad, ¿cuál es el fondo de lograr todo esto? Entonces nace esta frustración de decir, bueno, si tengo esta necesidad de crear, esta necesidad de ser más creativo, esta necesidad de empuje con las personas con las que trabajo y en el entorno probablemente en el que me desenvolvía no encontraba yo ni siquiera esa inspiración hacia mí, pues fue empezar con esta búsqueda
propia, ¿no? De interiorizar y de preguntarme para qué estoy haciendo todo esto, qué es lo que me mueve, qué es lo que yo quiero lograr, cuál es el impacto que quiero crear y que quiero dejar también en la sociedad. Eventualmente llegué a eso, ¿no? No fue la pregunta así tal cual, sino más bien parte de esta frustración y de decir, ¿por qué estoy frustrado? ¿Por qué si estoy logrando ciertos objetivos profesionales no me siento lleno? Ahí estuvo el punto, ¿no? Ahí empezaron las preguntas, empezó como este cuestionamiento un poco más filosófico y ya en el camino fue descubriendo estas cosas, ¿no? Y justo en el camino sentí esta necesidad de sentirme inspirado y al no sentirme yo inspirado, de repente le encontré sentido al decir, bueno, ¿y por qué no soy yo el que inspira? ¿No? Entonces, pues al final de cuentas fue un proceso, te digo, fue trabajar la frustración, fue trabajar un poco mi interior, ese vacío que yo sentí a través de un camino profesional que no me estaba haciendo match, ¿no? No estaba yo encontrando esa correlación con mis valores, con mis creencias, con el impacto que yo quisiera ver e incluso con mi visión de un futuro, ¿no? O sea, lo que yo estaba haciendo todos los días no iba alineado con el futuro que a mí me gustaría ver, ¿no? Que a mí me gustaría crear. Y a partir de ahí, pues todo como bolita de nieve, empecé a cuestionarme más y más cosas hasta eventualmente yo empezar a llegar a un punto concreto de decir, bueno, creo que ya entiendo para qué quiero y qué es lo que quiero crear y qué impacto quiero dejar. Tu misión. Está interesante. Ajá. Tu misión retadora, si decides aceptarla, es encontrar al dueño de este terreno que está a tus espaldas. Terreno vacío en una esquina un poco transitada, pero en la calle que me gusta mucho. Sí, está bueno. Y entonces la primera misión es encontrar al dueño. Y la segunda misión es lograr que nos venda el terreno. Entonces ya tienes de la 3 Norte, primera privada, San Andrés Cholula, esquina con esta es la 2 Poniente. Así es. 2 Poniente. Vas, Heinz, te toca. Misión aceptada. El lugar, sí. Estamos en suspenso, Amasia. esperando respuesta Te va a hacer cafecito, de ¿no? un lugar que está muy cerca de aquí. ¿No es ese bazar? Si nos dicen que sí, pondré esto en el video. Si nos dicen que no, lo borraré. Se elimina para siempre. Esto nunca pasó. Esto nunca pasó. Vamos a ver